Continuamos con la cuarta parte del tema 5, la epidemiología en salud pública. A continuación vamos a estudiar cuáles son los elementos de la vigilancia epidemiológica. Tenemos básicamente 7 elementos: los casos y muertes, los resultados de laboratorio, la medida de prevención o control, el medio ambiente, los vectores, el reservorio y la población. Con respecto a los casos de control, el sistema sanitario es el que determina la definición de caso, y esa definición de caso es diseminada o difundida en todos los efectores del sistema de salud. Se pueden identificar a los casos sospechosos y luego los casos confirmados. Por ejemplo, la definición de un caso de dengue puede estar determinada por el sistema de salud como a todo paciente que presente fiebre moderada o fiebre alta incapacitante, con dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, dolor muscular, dolor en las articulaciones y sarpullidos. Si un individuo cumple con los requisitos de esta definición, podría ser considerado un caso sospechoso de dengue. En algunas patologías hay una definición clínica, pero además debe ser confirmado por una definición de laboratorio. Entonces, si el individuo acude a un servicio de salud y contiene todas las características de la definición desde un punto de vista de la clínica, o sea, desde los signos y los síntomas, se considera un caso sospechoso. Se hace el análisis del laboratorio y cuando se confirma, recién es considerado un caso confirmado o caso de dengue. Esto sucede, por ejemplo, en dengue. Siguiendo ese ejemplo, cuando un paciente también sospechoso, pero que está o convive con un paciente confirmado de dengue, entonces se lo determina caso confirmado por nexo epidemiológico. ¿Por qué? Porque vive en el mismo espacio, al mismo tiempo, y dentro del contacto con el caso confirmado. Entonces, por nexo epidemiológico se determina que ese paciente es un caso confirmado de dengue. Con respecto a las defunciones, hay demasiados subregistros. Y en las notificaciones, por ejemplo, por causa de defunción, siempre o la gran cantidad figuran en los certificados paro cardiorrespiratorio. Pero no se determina cuál es la causa. ¿Por qué? ¿Cuál ha sido la patología que la ha llevado a la defunción de la persona? ¿Qué fue un caso de dengue hemorrágico? ¿Cuál fue la causa? Luego tenemos los resultados de laboratorio. Ya nos ha dicho que son todos los resultados o actividades de rutina de laboratorio que se hacen en los laboratorios de salud pública o en otros que permiten confirmar los casos o ver la detección de alguna resistencia bacteriana, la determinación de niveles de inmunidad en la población o la determinación de niveles de contaminación. Siguiendo el caso de dengue, sería un resultado positivo reactivo al NS1 o IgM o IgG dengue. Las medidas de prevención o control pueden estar dadas por el total de enfermedades tratadas, por las vacunas aplicadas, por los pacientes curados o pacientes dados de alta. Con respecto siguiendo al ejemplo de dengue, podría ser por las vacunas aplicadas contra el dengue, sobre todo en individuos que ya padecieron la enfermedad. En lo referido al medio ambiente se estudia la cobertura y calidad de los servicios del agua, la cobertura de la población con los diferentes sistemas de eliminación discreta, la cobertura de la población con eliminación adecuada de residuos, los niveles de contaminación del aire. Siguiendo el ejemplo del dengue, sería el estudio del medio ambiente, los lugares en donde se encontrarían los criaderos del mosquito Aedes aegypti. Tenemos otros elementos de la vigilancia epidemiológica que son los vectores, los reservorios y la población. ¿Qué podemos decir de los vectores? Que hay que estudiar cuáles son los existentes en cada lugar, en cada región, el nivel de resistencia que se tiene hacia los insecticidas y la distribución geográfica de estos vectores.
Siguiendo con el ejemplo del dengue, estudiaríamos todo eso del mosquito Aedes aegypti. Con respecto a los reservorios, es la existencia y el tipo de portadores humanos, la cobertura de la población y una adecuada eliminación de residuos, los niveles de contaminación del agua, del aire. Siguiendo con el ejemplo del dengue, estudiaríamos el reservorio, que es el ser humano. Y con respecto a la población, tendríamos que ver cuál es el tamaño, la composición, la distribución geográfica, el movimiento migratorio, las susceptibilidades o las resistencias que esa población tenga a las determinadas enfermedades. En el ejemplo que veníamos siguiendo, veríamos la característica de las poblaciones donde se dan los diagnósticos de dengue. Por ejemplo, serían zonas urbanas con altitudes inferiores a 2.314 metros sobre el nivel del mar y una temperatura media entre 20 a 25 grados. Hasta aquí llegamos con la cuarta parte del tema 5.